¿Alguna vez sentiste que amar de verdad te hizo más débil? Que cuanto más sincero eras, más te ignoraban. Que cuando más entregado estabas, más distante se volvía esa persona. Como si mostrar tus sentimientos fuera un error. Como si abrir tu corazón te condenara a perder el respeto. Carl Jung lo explicaba con una claridad inquietante. El inconsciente humano no solo busca amor, busca poder. Y cuando uno ama desde la entrega total, sin conciencia de su propio valor, se vuelve vulnerable a dinámicas que lo desgastan sin que se dé cuenta. Este video no es solo una reflexión. Es una advertencia para los hombres que alguna vez lo dieron todo y terminaron sintiéndose invisibles. Una exploración profunda sobre lo que Jung llamaba la sombra afectiva. El lugar donde reprimimos todo lo que sentimos, por miedo a ser rechazados, por mostrarlo. Vamos a hablar del momento exacto en que el amor deja de construirte y empieza a romperte. De cómo el silencio emocional se convierte en tu única defensa. Y de por qué, según Carl Jung, quien ama desde el vacío, está destinado a perderse en el otro. Si alguna vez te preguntaste por qué dar tanto no fue suficiente, quédate hasta el final. Y si estás listo para profundizar aún más, en el comentario fijado te dejé una guía poderosa. Un material que puede ayudarte a entender, con más claridad, cómo proteger tu valor emocional sin cerrarte al amor. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete. Este canal es para quienes ya no quieren amar desde la inconsciencia, sino desde la fuerza interior. El apego emocional no es amor. La ilusión que Carl Jung desenmascaró, muchos hombres confunden amor con entrega total, con darlo todo, con demostrar constantemente que están ahí, disponibles, atentos. Pero, ¿qué sucede cuando, en lugar de acercar, esa entrega solo genera distancia? Lo que muchos no saben, y que Carl Jung explicó con fuerza, es que el apego emocional no es amor, sino una manifestación del inconsciente que busca llenar vacíos que ni siquiera han sido reconocidos. Desde la psicología profunda, Jung nos enseñó que cada relación que establecemos está teñida por lo que él llamó complejos, heridas, memorias emocionales, patrones familiares que operan desde las sombras, condicionando nuestras decisiones sin que lo notemos. Y uno de esos complejos más dolorosos es el complejo del abandono. Ese que nos hace pensar que si damos más, si demostramos más, entonces nos amarán de vuelta. Pero la realidad es más cruel. Cuanto más buscas afuera algo que falta dentro, más te expones al desgaste, al silencio, al rechazo. Porque no estás amando desde la plenitud, sino desde la necesidad. Y el inconsciente de la otra persona, aunque no lo sepa explicar, lo percibe. Jung hablaba de la transferencia emocional, ese proceso sutil en el que proyectamos sobre el otro todas nuestras esperanzas, nuestras heridas, incluso nuestras inseguridades más profundas. Y cuando proyectas amor, esperando que ese amor te salve del vacío, no estás amando, estás dependiendo. Por eso, tantas veces, ese amor que das termina siendo tu mayor debilidad. No porque amar esté mal, sino porque lo haces con la esperanza de que eso te complete. Y cuando el otro se aleja, no solo sientes el rechazo, sientes que se va una parte de ti. Es ahí donde muchos hombres comienzan a apagarse. Ya no escriben como antes, ya no sonríen como antes, ya no creen en el amor como antes. Pero Jung lo dejó claro. No es la otra persona la que te destruyó. Fue tu proyección sobre ella. Fue tu imagen idealizada. Fue el castillo emocional que construiste sobre un terreno que ni siquiera conocías. Y cuando ese castillo cae, no solo se derrumba la relación, se derrumba tu autoestima, tu visión del amor, y a veces, tu voluntad de volver a intentarlo. Es fácil caer en esa trampa, porque en esta sociedad, al hombre se le ha enseñado que demostrar amor es casi un acto heroico,
que mientras más claro lo digas, mientras más constante seas, más digno eres de ser amado. Pero eso no es amor consciente. Eso es sacrificio inconsciente. Eso es apego. Y el apego, según Jung, es la forma más sutil de perderse a uno mismo. A diferencia del amor sano, que nace del reconocimiento mutuo, del deseo auténtico de compartir desde la libertad, el apego emocional exige y exige, hasta que lo desgasta todo. Lo que comenzó como conexión se convierte en presión. Lo que fue ternura, ahora es peso. Lo que parecía un vínculo, termina siendo una cárcel para ambos. ¿Y sabes lo más trágico? Que mientras más te entregas desde ese lugar de carencia, más invisibles se vuelven tus esfuerzos. Porque lo que no nace de la verdad emocional, se percibe como estrategia, como manipulación emocional, aunque no lo sea conscientemente. Y ahí es donde entra el silencio del otro, el distanciamiento, la frialdad. No porque no te ame, sino porque tu forma de amar le recuerda inconscientemente algo que ella misma está intentando evitar en su vida. Su propia sombra, sus propias heridas, su propio reflejo en ti. Jung decía que las relaciones más intensas no son las que más duran, sino las que más nos confrontan. Y cuando tú amas desde el vacío, sin darte cuenta, estás confrontando al otro con su propio caos. Y si esa persona no está lista, no va a quedarse, no va a elegirte. No porque no tengas valor, sino porque tu forma de amar refleja lo que ella aún no sabe sostener emocionalmente. Por eso, el amor no correspondido duele tanto. Porque no es solo la ausencia del otro lo que duele. Es la confusión de haber dado todo, de haber sido honesto, de haber estado presente, y aún así, no haber sido elegido. Carl Jung tenía una frase poderosa: lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y mientras no hagas consciente tu patrón de apego, seguirás repitiéndolo. Seguirás entregándote más de la cuenta. Seguirás idealizando a quien no te valora. Seguirás esperando mensajes que no llegan. Y seguirás creyendo que eso es amor. Pero no lo es. Eso es carencia aprendida. Eso es herida emocional actuando como brújula. Eso es inconsciente, buscando consuelo en la persona equivocada. Cuando el silencio se convierte en protección, la sombra afectiva según Carl Jung hay, un momento en el que el hombre se calla. No porque ya no sienta, sino porque descubrió que hablar no cambia nada. Que cada palabra termina siendo ignorada, ridiculizada o usada en su contra. Y es ahí donde aparece uno de los mecanismos más profundos que Carl Jung describió: la sombra afectiva masculina. La sombra, según Jung, es la parte de nuestra psique que contiene todo aquello que no pudimos aceptar de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras emociones reprimidas, todo lo que una vez fue rechazado, por nosotros o por otros, y que ahora vive en lo inconsciente. Y cuando se trata del amor, la sombra emocional de muchos hombres está llena de silencios que nunca fueron comprendidos. Porque desde muy jóvenes se les enseñó a ser fuertes, a no llorar, a no demostrar demasiado. Y cuando finalmente se atreven a abrirse, a mostrarse vulnerables, lo que encuentran no es acogida, es juicio, es indiferencia, es pérdida de respeto. Jung explicaba que cuando alguien reprime una emoción de forma repetida, esa emoción no desaparece. Simplemente se vuelve más poderosa en la oscuridad, y el silencio se convierte en la armadura. El distanciamiento, en la estrategia. La frialdad en un refugio donde nadie puede herirlos otra vez. No es que ya no quieran amar, es que ya no saben cómo hacerlo sin ser destruidos en el proceso. Y este tipo de hombres empieza a vivir una guerra interna. Una parte de ellos todavía quiere enviar ese mensaje, tener esa conversación pendiente, intentar una vez más. Pero la otra parte
esa que ya sangró demasiado, susurra bajito. No vale la pena. Carl Jung decía que el inconsciente no olvida nada y que todo lo que no se dice se acumula en la sombra. Así es como muchos hombres cargan con emociones no expresadas durante años, recuerdos que no cicatrizan, palabras que murieron en la garganta, miradas que se quedaron esperando, una respuesta que nunca llegó. Y entonces se produce un fenómeno silencioso, pero devastador: la desconexión emocional interna. El hombre deja de hablar con otros, deja de expresar lo que siente. Y, lo más peligroso, deja de hablar consigo mismo. Se convence de que sentir está mal, que amar fue un error, que la sensibilidad es una debilidad que nunca debió mostrar. Pero Jung nos advirtió que cuando desconectas de tus emociones, desconectas también de tu esencia, porque somos humanos, y lo que no se dice, se actúa, se transforma en reacciones desproporcionadas, en huidas repentinas, en frialdad crónica, en sarcasmo, en indiferencia selectiva. Por fuera parecen estables, por dentro son volcanes dormidos, con recuerdos encapsulados, con un corazón que aún late, pero que aprendió a hacerlo en silencio. Jung explicaba que el verdadero proceso de transformación sucede cuando somos capaces de mirar a nuestra sombra sin miedo, de entender por qué nos callamos, qué fue lo que rompió nuestra voz, cuál fue el momento exacto en que sentir se volvió peligroso. Y ese momento, para muchos hombres, fue cuando amaron de verdad y fueron descartados, no con violencia ni con drama, sino con la peor forma de rechazo, la indiferencia gradual. De repente ya no responden igual, ya no sonríen igual, ya no preguntan cómo estás, ya no muestran emoción al verte, pero tú sigues ahí, esperando, entregando, convenciéndote de que quizá estás exagerando, que no es tan grave, que es una fase, hasta que un día te das cuenta de que estás solo, aunque ella siga a tu lado. Y ese es el punto de quiebre, el momento en el que el hombre deja de intentar, deja de escribir, deja de hablar, deja de mostrar. No, por orgullo, no por rencor, sino porque entendió que el silencio es la única forma de proteger lo poco que queda de sí mismo. Carl Jung tenía un término para esto: inflación del ego como defensa del alma. Cuando el yo se retrae, se endurece y se cierra, no porque sea soberbio, sino porque el alma no soporta más heridas sin respuesta. Y es entonces cuando el hombre comienza a cambiar. Ya no pregunta, ya no insiste, ya no busca aprobación, y algunos confunden eso con frialdad, con desapego, pero la verdad es otra, es autorrespeto nacido del dolor. Jung decía que ese es el inicio del camino hacia la individuación, cuando dejas de buscar tu valor en el otro y comienzas a reconstruirte desde dentro, sin necesidad de ser aprobado, ni aceptado, ni validado, solo tú, frente a tu sombra, en el silencio, entendiendo que a veces dejar de hablar es el grito más fuerte de amor propio. Cuando idealizas, te traicionas. El precio invisible de ponerla por encima de ti. Carl Jung y la herida del autoabandono. En el corazón de muchos hombres existe una ilusión, que si aman lo suficiente, si demuestran todo lo que sienten, si se entregan por completo, serán valorados, vistos, elegidos. Pero Carl Jung advirtió que lo que idealizas te somete. Y cuando idealizas a una mujer, cuando la colocas como centro de tu vida emocional, como símbolo de plenitud, como única fuente de afecto, te estás colocando, sin saberlo, por debajo de ti mismo. Porque el acto de idealizar no es amor, es una forma de idolatría emocional, y como toda idolatría, exige sacrificios. El primero de ellos es tu propia dignidad afectiva. Poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a tolerar ausencias, a justificar rechazos, a reinterpretar el silencio como timidez, el desprecio como confusión,
la frialdad como una prueba que debes superar. Y todo eso lo haces porque, en el fondo, crees que si resistes lo suficiente, ella cambiará. Que un día se dará cuenta de tu valor, que mirará atrás y entenderá todo lo que hiciste, todo lo visto que diste, todo lo que soportaste, pero ese día no llega, y no llega porque ese cambio que esperas no depende de ella, depende de ti, de que dejes de proyectar tu deseo de ser amado sobre alguien que no tiene ni la disposición, ni la madurez emocional para corresponder. Jung lo llamaba proyección del ánima, el proceso por el cual el hombre transfiere su arquetipo femenino interior a una mujer externa, esperando que ella le devuelva el equilibrio que él no ha encontrado dentro de sí. Y eso, inevitablemente, conduce a la frustración, porque ningún ser humano puede sostener esa expectativa. Nadie puede llenar un espacio emocional construido por tu inconsciente. Cuando tú haces de una mujer tu salvación, dejas de ser hombre y pasas a ser reflejo de tu necesidad no resuelta. Y es ahí donde nace el autoabandono. No el abandono que ella te hace sentir, sino el que tú mismo cometes contra ti. Abandonas tu voz, tu intuición, tus límites, tus prioridades. Te desconectas de ti mismo con tal de mantener cerca a alguien que cada día está más lejos. Y lo justificas con frases como está confundida, está sanando, solo necesita tiempo. Pero lo que ella necesita no es lo que tú estás dispuesto a ofrecer, y lo que tú mereces no es lo que ella sabe dar. Jung decía que, cuando idealizas a alguien, no estás viendo a la persona real, sino a la imagen que tu alma creó para intentar sanar una herida profunda. Y mientras más te aferras a esa imagen, más te alejas de la realidad, y más te traicionas, porque te callas lo que duele, justificas lo que lastima, aceptas lo que va en contra de tu esencia, y todo por miedo a perder a alguien que en realidad nunca estuvo disponible. En ese punto, muchos hombres entran en una dinámica emocional destructiva, se convierten en sostenedores de vínculos vacíos. Mantienen conversaciones unilaterales, inician todos los contactos, preguntan cómo está, qué necesita, si está bien, y cuando no reciben respuesta, se culpan, piensan que fallaron, que no hicieron lo suficiente, que deberían haber sido más pacientes. Y ahí está la trampa. Te haces responsable del desinterés del otro, y cada vez que haces eso, te rompes un poco más por dentro. Carl Jung afirmaba que el camino de la individuación comienza cuando dejas de buscar afuera lo que perdiste dentro, cuando te atreves a mirar la parte de ti que entregó demasiado, que necesitaba ser elegido para sentirse válido, que confundía amor con supervivencia emocional. Y ese proceso no es cómodo, pero es necesario. Es el momento en que dejas de correr detrás de quien no te ve. Dejas de esperar lo que nunca llega. Dejas de explicar tu valor como si tu amor necesitara defensa y comienzas a recordarte, a escucharte, a repararte. Es entonces cuando algo cambia. No afuera, sino adentro. Ya no toleras migajas. Ya no insistes donde no hay reciprocidad. Ya no te vendes barato con tal de tener compañía. Ya no cambias tu esencia por un mensaje vacío o una promesa que no se cumple. Y muchos verán eso como frialdad, como ego, como indiferencia. Pero tú sabes que no es eso. Es reconstrucción, es respeto, es despertar. Es el resultado de haber amado demasiado y haber vuelto a ti. Jung lo llamaría integración del arquetipo interior. Ese momento en que ya no necesitas a una mujer para sentirte completo, porque ya has abrazado tu parte femenina desde dentro, tu intuición, tu sensibilidad, tu capacidad de amar, sin perderte. Y desde ese lugar puedes amar de nuevo, pero esta vez con conciencia, con calma, con claridad, sin arrodillarte emocionalmente, sin sacrificar tu paz, sin repetir el patrón que te rompió,
porque entendiste algo que muchos hombres nunca logran comprender. Amar no es olvidarte de ti. Amar es reconocerte tanto, que ya no estás dispuesto a desaparecer para que otro se sienta cómodo. Cuando dejas de insistir y vuelves a ti. El renacimiento del hombre que ya no se traiciona. Carl Jung. Y el retorno al self-hate, un punto en el camino donde ya no puedes más. No por debilidad, sino porque tu alma empieza a gritar en silencio. Basta. Y aunque el corazón aún se aferre, aunque la nostalgia aún te susurre con voz suave, hay algo más fuerte que comienza a despertarse dentro de ti. El recuerdo de quién eras antes de perderte amando a quien no supo verte. Carl Jung llamaba a ese proceso el retorno al self, el viaje más profundo y transformador que un ser humano puede experimentar. Volver a ti mismo, después de haberte fragmentado emocionalmente por esperar amor donde solo había vacío. Y ese retorno no ocurre de golpe. No llega con ira ni con orgullo. Llega con silencio, con claridad, con un suspiro que no busca respuestas, sino paz. Dejas de revisar el teléfono, no porque no te importes más, sino porque entendiste que nadie que te valore de verdad te dejaría. Duda. Dejas de pensar que hiciste mal, porque comprendes que amar no fue el error. El error fue hacerlo desde la necesidad y no desde la abundancia interior. Y es ahí donde muchos hombres descubren algo poderoso. No fueron débiles por amar, fueron fuertes por atreverse a sentir, aun cuando nadie les enseñó, como Jung decía, que todo proceso de individuación exige atravesar el caos. Y tú ya lo atravesaste, sentiste el vacío, te perdiste intentando sostener una relación que se deshacía entre tus dedos, te humillaste por amor, te callaste para evitar discusiones, te adaptaste, te moldeaste, te hiciste pequeño, todo por mantener una conexión que solo tú estabas alimentando. Pero ahora estás despertando. Ya no necesitas que te validen. Ya no buscas demostrar tu valor. Lo sabes, lo sientes. Y cuando eso ocurre, algo en tu energía cambia. La misma persona que antes te ignoraba, ahora empieza a notar tu ausencia. Te vuelve a escribir, te busca, te dice que te extraña. Pero tú ya no reaccionas como antes. No por frialdad, sino porque ya no necesitas migajas para sentirte completo. El hombre que volvió a sí mismo aprende a observar, a responder sin suplicar, a estar sin rogar por espacio, a amar sin ponerse de rodillas. Y entonces comprendes que todo lo que dolió, todo lo que te rompió, no fue una pérdida, fue una limpieza, un renacer, una muerte simbólica de la versión de ti que no sabía poner límites, que creía que el amor era aguantar, que confundía conexión con sacrificio. Carl Jung escribió que el alma necesita una imagen clara de sí misma para poder florecer. Y tú estás empezando a verla, a reconstruirla, ya no desde el dolor, sino desde el reconocimiento. Ya no necesitas demostrar que mereces amor, porque sabes que tu existencia ya es suficiente. Y algo curioso ocurre cuando te alineas contigo mismo. El mundo deja de empujarte, deja de ponerte a prueba, porque dejaste de actuar desde el miedo y comenzaste a actuar desde la conciencia. Tus decisiones ya no nacen del vacío, nacen del discernimiento. Ya no eliges relaciones por impulso, eliges desde el alma, desde la madurez emocional que construiste en silencio. Eso no significa que te volviste insensible, significa que aprendiste a proteger tu corazón sin tener que encerrarlo. Ahora escuchas a tu intuición antes que a tus heridas. Observas el comportamiento, no las excusas. Reconoces patrones sin necesidad de vivirlos otra vez. Ya no corres detrás de nadie. Y si alguien se va, lo dejas ir. Porque aprendiste que la verdadera compañía no se suplica, se siente. Y entonces sucede el cambio definitivo. Te vuelves magnético. No porque busques atención,
sino porque transmites algo que pocos tienen: presencia. Presencia de un hombre que ya no se traiciona, que no mendiga afecto, que ama con los ojos abiertos y los pies firmes, que no tiene miedo de quedarse solo, porque la soledad ya no es castigo, es claridad. Jung decía que la plenitud se alcanza cuando el hombre se reconcilia con su sombra, y tú la enfrentaste, la cruzaste y la integraste. Ahora sabes que el amor no es lo que llena tus vacíos, es lo que puedes compartir cuando tú ya estás completo. Y desde ahí, todo cambia, porque el amor deja de ser una urgencia y se convierte en una elección consciente. Ya no amas para que te amen, amas porque reconoces en el otro un reflejo sano de lo que ya construiste en ti, y si no lo ves, no te quedas, porque no necesitas insistir donde no hay reciprocidad, no porque seas duro, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte otra vez. Tal vez el mayor acto de amor propio no sea decir «ya no te amo», sino decir «ya no me abandono por ti», porque amar no debería doler tanto. No debería romper tu esencia, ni apagar tu voz, ni forzar tu alma a mendigar migajas. Amar, en su forma más consciente, es compartir lo que ya construiste en silencio. Y si para mantener a alguien tienes que dejar de ser tú, entonces eso no es amor. Es renuncia, es trauma, es repetición inconsciente. Carl Jung decía que no te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Y tú lo hiciste. Atravesaste ese vínculo que te desbordó, te vació, te hizo dudar de ti. Y elegiste quedarte contigo. Y ese, quizás, sea el mayor milagro emocional de todos: volver a ti mismo cuando todo te enseñó a olvidarte. Así que no fuiste débil por amar. Fuiste valiente por haber sentido tanto, y aún así tener el coraje de marcharte entero. Ahora sabes que no todo silencio es dolor. A veces es protección, es frontera, es renacimiento. Y si este mensaje tocó tu alma de alguna forma, si algo de lo que escuchaste aquí reflejó lo que tú también has vivido en silencio, en el comentario fijado te dejé un material especial, una guía que puede ayudarte a profundizar aún más en este proceso, a comprenderte, a reconstruirte y, sobre todo, a no volver a amar desde la carencia, sino desde la verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te acompañó en algo, suscríbete al canal. Estás en un espacio donde sentir no es debilidad, es fuerza. Y aquí esa fuerza se honra.